Una imagen sin igual que ha inspirado décadas de investigación y debate. La sábana santa de Turín es un pedazo de historia que sigue planteando un enigma para la ciencia. La sábana santa de Turín es un sudario impreso con lo que muchos creen que es la imagen de Jesús tras su crucifixión. Si bien ha sido objeto de debate durante años, la sábana vuelve a ser noticia. Ocultos entre los antiguos hilos de la sábana santa de Turín, los científicos hicieron un descubrimiento que los dejó atónitos: rastros de ADN. Pero cuando llegaron los resultados, el equipo de investigación quedó completamente incrédulo. Para millones de creyentes en todo el mundo, se cree que la sábana santa es el sudario de Jesucristo, el único vestigio físico vinculado a la resurrección. Un testigo silencioso de un acontecimiento que cambió la historia. Algunos incluso lo llaman un quinto evangelio, no escrito con tinta ni palabras, sino con sangre y sufrimiento. Antes de continuar, nos gustaría pedirles su apoyo. Si esta historia les resulta interesante, un me gusta y una suscripción son las maneras más sencillas de ayudarnos a seguir adelante. Su apoyo es muy importante para nosotros. Sin embargo, para los escépticos, la sábana santa de Turín cuenta una historia muy diferente, una que desafía la fe, la tradición y todo lo que creemos saber sobre el pasado. Para los escépticos, la sábana santa de Turín es considerada la falsificación medieval más elaborada y convincente jamás producida. Algunos creen que pudo haber sido creada por el mismísimo Leonardo da Vinci. Otros argumentan que fue obra de un maestro desconocido, cuidadosamente diseñado para engañar a los peregrinos que anhelaban milagros. Durante más de 6 siglos, este debate no ha cesado. La fe se mantuvo firme por un lado, la lógica por el otro, y ninguna estaba dispuesta a ceder. Pero en el siglo XXI, la era de la filosofía y la especulación finalmente dio paso a algo más. La ciencia entró en acción. Fría, exacta e implacable. Genética, física de altas energías, espectroscopia, análisis forense. Surgieron tecnologías que permitieron responder preguntas de maneras antes consideradas imposibles. Los investigadores ya no trataban la sábana santa como una reliquia sagrada. La abordaban como la escena de un crimen, como la evidencia de un misterio sin resolver, como una bóveda de datos biológicos que preservaba silenciosamente 2000 años de historia. El ADN fue cuidadosamente extraído y secuenciado de sus fibras. Cada hilo fue escaneado con rayos X. Las manchas de sangre se descompusieron en sus componentes más pequeños, moléculas, átomos y huellas elementales. Los científicos esperaban resultados sencillos, rastros de un solo individuo o, tal vez, residuos de pigmentos de un artista medieval. Sin embargo, lo que descubrieron distó mucho de ser simple. Los especialistas en genética de la Universidad de Padua, junto con los físicos que trabajaban en los laboratorios sellados de Enea, se toparon con hallazgos tan inesperados que incluso los expertos más experimentados quedaron profundamente desconcertados. Las pruebas no solo desafiaron las teorías existentes, sino que las destruyeron. Tanto las explicaciones escépticas como las interpretaciones religiosas tradicionales se derrumbaron ante el peso de los datos. La sábana santa ya no podía considerarse una simple tela. Se convirtió en algo completamente distinto. Un mapa que traza un viaje que comenzó hace 2000 años. Un registro de sufrimiento tan detallado y exacto que ningún método conocido ha podido recrearlo. Y la prueba de una poderosa explosión de energía. Una cuya verdadera naturaleza aún escapa al alcance de la física moderna. Este momento marcó el inicio de la investigación forense más exhaustiva jamás realizada. Seguiremos pistas invisibles a simple vista, granos de polen microscópicos, rastros moleculares, firmas biológicas.
Paso a paso, buscaremos de quién es la sangre que realmente saturó estas fibras y por qué la evidencia parece clamar con agonía, no con palabras, sino a través del lenguaje de la bioquímica. También exploraremos la física que subyace a la imagen misma, una imagen que se comporta como un negativo fotográfico, un holograma y una radiografía a la vez. Y, finalmente, abordaremos una pregunta crucial que dejó atónito al mundo científico. El análisis de ADN obligó finalmente a los investigadores a llegar a una conclusión sorprendente. Este artefacto no pudo haber sido creado en Europa y parece ser testigo de acontecimientos que transformaron la historia de la humanidad. Para comprender la magnitud de estos hallazgos genéticos, debemos remontarnos a los inicios de la investigación científica sobre la sábana santa, lo que hoy se conoce como sinindenología moderna. Debemos remontarnos al momento en que la humanidad vio por primera vez el rostro oculto entre las sombras del lino. Ese momento llegó el 28 de mayo de 1898 en la ciudad de Turín. Un abogado, concejal y apasionado fotógrafo aficionado llamado Secondo Pier recibió un permiso excepcional del rey Alberto I para fotografiar la reliquia durante una exposición pública celebrada con motivo de la boda del príncipe. En aquel entonces, la fotografía distaba mucho de ser sencilla. Era lenta, técnica e implacable. Pía cargó una cámara casi del tamaño de una maleta sobre un alto andamio dentro de la catedral. Para iluminar el oscuro interior, recurrió a intensos flashes de magnesio y potentes lámparas. Expuso 2 grandes placas de vidrio, cada una de 50 por 60 centímetros, a altas horas de la noche, solo en el cuarto oscuro de su casa, iluminado únicamente por el tenue resplandor de una lámpara de seguridad roja. Pía bajó cuidadosamente una de las placas a una bandeja con los químicos de revelado. Y entonces sucedió. Mientras la imagen aparecía lentamente en el cristal, Pierre casi dejó caer el valioso negativo, incrédulo. Lo que veía parecía irreal, casi de otro mundo. En el negativo fotográfico, donde la luz debería oscurecerse y la oscuridad la luz, apareció algo extraordinario. En lugar de la tenue decoloración visible en la tela, surgió una imagen nítida y de alto contraste, repleta de detalles asombrosos. Un rostro, ojos hundidos suavemente cerrados, nariz rota, bigote y barba bifurcada, con moretones en la mejilla derecha. Por primera vez, la figura oculta bajo la tela ya no era una vaga sombra. Era claramente un hombre. La expresión de su rostro era impactante, serena, digna, casi imponente, y sin embargo, pertenecía a alguien que evidentemente había soportado un sufrimiento físico extremo e inimaginable. El efecto fue abrumador. Esto no fue solo una sorpresa, fue un punto de inflexión. Transformó por completo la forma en que se entendía la sábana santa. Cualquier imagen normal, ya sea dibujada con pintura, carboncillo o incluso sangre, se comporta de manera predecible al convertirse en un negativo fotográfico. Las zonas claras se oscurecen, las zonas oscuras se aclaran. El resultado es distorsionado y antinatural, dejando el rostro plano y con aspecto de máscara. Pero la sábana santa no se comportó así. Al fotografiarla como negativo, apareció como una verdadera fotografía en blanco y negro de un ser humano real. Ese simple hecho lo cambió todo. E incluso hoy sigue siendo imposible descartarlo, por muy escéptico o decidido que esté alguien a refutarlo. Lo que el ojo humano ve en la tela no es una imagen normal en absoluto. Ya es un negativo. Y eso plantea una pregunta que no debería existir, pero existe. ¿Quién en la Edad Media, ya sea en el siglo X u XI, comprendía los principios de la fotografía? ¿Quién iba a imaginar que la luz podía invertirse para revelar una imagen oculta? La respuesta es sencilla: nadie.
¿Quién podría crear intencionadamente una imagen negativa perfecta sin forma de ver, comprobar o confirmar el resultado? La fotografía no se inventaría hasta 800 años después. El ojo y el cerebro humanos no son biológicamente capaces de ver el mundo en negativo, y mucho menos de reproducirlo con un control tan preciso de la luz y la sombra. Este fue el primer misterio real, la primera fisura en lo que parecía un muro infranqueable de escepticismo. La sábana santa no se comportó como una pintura, sino como una placa fotográfica, capturando un instante en el tiempo. A lo largo de las décadas, la tela ha sido examinada mediante rayos X, luz ultravioleta, imágenes infrarrojas y escaneo láser. Sin embargo, su mayor secreto nunca estuvo oculto en la imagen misma, sino en la suciedad, en el polvo, en las partículas microscópicas atrapadas entre las fibras de lino tras más de 2000 años de manipulación, movimiento y exposición. En 2015, un equipo de genetistas y biólogos liderado por el profesor Johnny Barcacci de la Universidad de Padua obtuvo un acceso sin precedentes a la reliquia. Su misión era tan audaz como inquietante: localizar y analizar el ADN. No buscaban el ADN de Dios. La ciencia no tiene un modelo claro de cómo debería ser tal rastro. No existe una muestra de referencia ni un estándar establecido para la comparación. Los investigadores no intentaban identificar a una sola persona. Su objetivo era mucho más amplio: reconstruir la historia de la tela misma, por dónde había viajado, quién la había tocado y qué manos la habían sostenido a lo largo de los siglos. Para ello, utilizaron dispositivos de microvacío estériles, especialmente diseñados y equipados con filtros ultrafinos. Estas herramientas recolectaban cuidadosamente polvo microscópico, polen y fragmentos orgánicos, no solo de la superficie de la tela, sino también de los espacios profundos entre los hilos de la urdimbre y la trama, donde el material antiguo puede permanecer sellado durante miles de años. También examinaron partículas recolectadas durante la restauración de 1988, muestras que se habían conservado cuidadosamente en un archivo. Este trabajo llevó a la ciencia al límite. Incluso la más mínima contaminación moderna, una respiración, un estornudo, una sola escama de piel de un sacerdote, conservador o técnico, podía borrar las señales antiguas y reemplazarlas con ruido genético moderno. Las muestras fueron transportadas a un laboratorio controlado de máxima higiene. Allí se comenzó a realizar la secuenciación utilizando la secuenciación de próxima generación, conocida como NGS. Los científicos se centraron en el ADN mitocondrial, tanto de plantas como de humanos, por una razón fundamental. A diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial existe en cientos de copias por célula. Se transmite exclusivamente por vía materna y se conserva durante mucho más tiempo en material antiguo. Por ello, constituye un marcador potente y fiable del origen geográfico, los movimientos poblacionales y las migraciones humanas. Durante semanas, las computadoras trabajaron sin descanso, decodificando millones de secuencias de nucleótidos y comparándolas con bases de datos genómicas globales que representan poblaciones de todo el mundo. Cuando aparecieron en las pantallas los diagramas finales, mapas de haplogrupos genéticos y linajes ancestrales, los investigadores comprendieron que se enfrentaban a algo que desafiaba cualquier explicación sencilla y, sin duda, cualquier falsificación común. No se trataba de la huella genética de un solo individuo, era algo muy lejano, más complejo. Era un retrato genético de la humanidad misma. Los hallazgos se publicaron en la prestigiosa revista Nature Scientific Reports y la respuesta fue inmediata y explosiva. La noticia causó conmoción en la comunidad científica. Los investigadores esperaban una clara señal genética dominante. Si la sábana santa fuera una falsificación medieval creada en Francia, como los escépticos habían afirmado durante mucho tiempo, el ADN europeo, específicamente francés o italiano, debería haber predominado abrumadoramente en los resultados,
Si, por el contrario, se tratara de una reliquia auténtica originaria de Jerusalén que nunca salió de la región, entonces los rastros genéticos deberían haber apuntado casi exclusivamente a Oriente Medio. Pero no fue así. Lo que surgió, en cambio, fue algo más cercano al caos, un mundo entero registrado en un solo trozo de tela. La Sábana Santa reveló huellas genéticas de personas que abarcaban vastas regiones de Eurasia y África. Veamos qué encontraron los científicos. En primer lugar, Oriente Medio. Los investigadores identificaron haplogrupos comúnmente asociados con los Druze, una comunidad etnorreligiosa muy unida e históricamente aislada que vive en las regiones montañosas de Israel, Jordania, Líbano y Siria. El ADN de Druze se considera excepcionalmente antiguo y notablemente estable, ya que ha cambiado muy poco a lo largo de miles de años debido a siglos de aislamiento. Esto lo convierte en un poderoso marcador de origen geográfico y proporciona una sólida evidencia de una conexión con Oriente Medio. En segundo lugar, los grupos HL o de Europa Occidental, como U5b y H1 a H3, también aparecieron tal como se esperaba. Desde el siglo XV, la Sábana Santa se ha conservado en Europa, primero en Chambéry y luego en Thann. A lo largo de los siglos, la tela fue manipulada por las monjas pobres de CLI que la repararon, por miembros de la Casa de Savoy que la poseían y por innumerables peregrinos europeos que vinieron a venerarla. Luego llegó la tercera región, el norte y el este de África. Apareció el haplogrupo L3CM101, apuntando a áreas como Egipto y Etiopía. Esto fue inesperado y profundamente fascinante, sugiriendo contacto con algunas de las primeras comunidades cristianas en el continente africano. En cuarto lugar, estaba el sur de Asia. Se identificaron los haplogrupos M39, M56 y R8, marcadores genéticos típicos del subcontinente indio. Y lo más sorprendente de todo fueron los rastros procedentes del este de Asia. Se encontraron haplogrupos como D4 y G2A, comúnmente asociados con China, India, África, Europa, Oriente Medio. Todo ello plasmado en una sola tela antigua. ¿Cómo se explica esto? Si la Sábana Santa fuera simplemente una falsificación creada en el húmedo sótano de una abadía francesa alrededor del año 1350, ¿cómo podrían estar presentes rastros genéticos de China e India? En el mundo medieval, la globalización no existía. Sí se produjeron viajes de larga distancia, pero no a una escala lo suficientemente vasta como para dejar huellas genéticas tan extensas y claramente identificables en un solo trozo de tela. La respuesta resultó ser aún más extraordinaria que el misterio en sí. La Sábana Santa no es simplemente un sudario, es una viajera. Cuando los científicos de Padua mapearon los datos genéticos, hicieron un descubrimiento asombroso. La distribución de los marcadores genéticos coincidía con una precisión geográfica notable a lo largo de una antigua ruta histórica, una que muchos eruditos habían descartado durante mucho tiempo como poco más que una leyenda. La respuesta reside en el viaje de la imagen artificial conocida como el Mandelion. Según fuentes bizantinas, sirias y árabes antiguas, la Sábana Santa estaba doblada de tal manera que solo el rostro era visible y se exhibía dentro de un marco especial. Esta forma doblada se conocía como tetradiplolón, doblado en 4. Esta reliquia no permaneció en un solo lugar y, sin duda, no tuvo su origen en Europa. Su viaje comenzó en Jerusalén, lugar de la crucifixión y resurrección. Desde allí viajó a Edesa en el siglo II. La Sábana Santa permaneció oculta dentro de las murallas de la ciudad durante siglos antes de ser redescubierta. Edesa se encontraba en uno de los cruces de caminos más importantes del mundo antiguo, la Gran Ruta de la Seda. Caravanas procedentes de China,
India, Persia y Arabia pasaban por la ciudad, transportando mercaderes que llevaban seda y especias. Peregrinos y diplomáticos de tierras lejanas, todos acudieron a venerar la reliquia que se creía protectora de la ciudad. Se acercaron a ella, besaron su relicario, tocaron la reliquia. Y con cada contacto, rastros microscópicos, células de la piel, fragmentos de cabello, gotas de sudor se depositaban en la tela. Capa tras capa, siglo tras siglo, el ADN del mundo se acumulaba en su superficie como polvo invisible. El viaje no terminó ahí. Luego llegó Constantinopla. Desde el año 944 hasta el 124, la reliquia se conservó en el corazón del Imperio Bizantino. Los emperadores de Byzantium la adquirieron mediante compra o por la fuerza y la trasladaron a la que entonces era la ciudad más grande del mundo. Constantinopla fue una verdadera megaciudad del mundo antiguo, un lugar donde convergían personas de todas las razas, culturas y regiones. Luego, en 1204, durante el caos de la Cuarta Cruzada, la ciudad fue saqueada violentamente. Tras el suceso, la Sábana Santa desapareció. Su siguiente destino parece haber sido Atenas y la región circundante de Grecia alrededor del año 1205. Tras la caída de Constantinopla, la reliquia pasó a manos de caballeros franceses y se conservó en Atenas durante un tiempo antes de desaparecer de nuevo en la historia. Entonces, alrededor del año 1353, Francia se hizo con sus servicios. Esta es la primera aparición claramente documentada de la Sábana Santa en Europa occidental, en posesión del caballero Jethro de Sani. Y es aquí donde la evidencia genética asesta un golpe demoledor a la teoría de la falsificación medieval. Un falsificador que trabajara en Europa durante los siglos XIV o XV no podría haber recolectado polvo y ADN de personas en China, India, Oriente Medio y África, regiones conocidas únicamente a través de relatos de viajeros lejanos como los de Marco Polo. Tampoco podría haber colocado intencionalmente esos rastros en una tela de manera que engañara a los genetistas 600 años después. El ADN encontrado en la Sábana Santa no es una contaminación aleatoria, sino una memoria biológica colectiva. Polvo de sandalias, túnicas y manos dejadas por innumerables personas que estuvieron frente a ella a lo largo de muchos siglos. Este registro biológico demuestra la gran antigüedad del objeto y su origen oriental con mayor contundencia que cualquier prueba de radiocarbono. Pero el ADN humano solo cuenta la mitad de la historia. La otra mitad está escrita en las plantas. La palinología, el estudio del polen, aportó otra pieza clave del rompecabezas. Dos expertos de gran prestigio abordaron el misterio de forma independiente. El profesor Anome Darnan, un renombrado botánico israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Max Frey, un científico forense suizo y pionero en el análisis de polen. Trabajando por separado, examinaron los granos de polen atrapados en las fibras del lino. Mediante técnicas de muestreo con adhesivos, extrajeron cuidadosamente rastros microscópicos de la tela. Su descubrimiento causó gran conmoción en la comunidad botánica. Se identificó polen de 58 especies de plantas diferentes en la Sábana Santa. 17 de esas especies son originarias de Europa, justo lo que cabría esperar dada la presencia documentada de la Sábana Santa allí durante los últimos 6 siglos. Pero la mayoría procedían de otros lugares, plantas autóctonas de Oriente Medio, Turquía y Anatolia, que coinciden perfectamente con la antigua ruta que pasaba por Edesa y Constantinopla. Luego llegó el descubrimiento más extraordinario de todos. Los científicos identificaron un grupo de plantas que no crecen en ningún otro lugar de la Tierra, especies que solo se encuentran dentro de un estrecho corredor geográfico entre Jerusalén y Jericó. En el centro de este hallazgo se encontraba una planta en particular, la Gandelia Turner, un arbusto espinoso del desierto, un tipo de cardo.
Su polen constituía casi la mitad de todas las muestras recuperadas de la tela, una concentración inusualmente alta y profundamente desconcertante. ¿Por qué el polen de una planta cubierta de espinas sería tan predominante? ¿Y por qué las espinas estarían vinculadas al sudario de un hombre tratado como un rey? La respuesta surgió cuando historiadores y teólogos revisaron los relatos de la pasión de Cristo. La corona de espinas, Gundelia tornaforti, con sus largas, rígidas y afiladas espinas, es precisamente el tipo de planta que los soldados romanos podrían haber transformado en una cruel corona de burla para el supuesto rey de los judíos. De repente, el polen comenzó a revelar su historia. Esta planta florece cerca de Jerusalén en una época muy específica del año, a principios de la primavera, coincidiendo precisamente con la festividad judía de la Pascua. El descubrimiento de una concentración tan inusualmente densa de polen, especialmente alrededor de la cabeza y los hombros, proporciona evidencia física directa de que el cuerpo estaba coronado de espinas. Una segunda pista botánica provino de Zygraphilum demosum, una planta endémica de una región muy restringida que crece únicamente en el desierto de Judea y partes de la península del Sinaí. Su polen también se encontró en cantidades significativas en la tela. Ningún falsificador medieval que trabajara en Francia podría haber obtenido polen de plantas nativas exclusivamente de Israel, y mucho menos haberlo aplicado de forma invisible a nivel microscópico sobre un trozo de tela. Un falsificador habría usado pintura. El polen no se puede pintar. Funciona como un sello invisible de la escena de un crimen, una huella geográfica que no se puede falsificar. Durante muchos años, especialmente durante el altamente racional siglo XIX, los escépticos argumentaron que las manchas rojizas en la sábana santa no eran más que pigmentos, ocre, cineábaro o témpera mezclados con gelatina. Esa afirmación finalmente se desmoronó en 2017. Un equipo de investigadores italianos, liderado por el profesor Julio Fanti de la Universidad de Padua, que trabajó junto con médicos de un hospital en Trieste, examinó las manchas utilizando microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía Raman. A escala nanométrica no vieron pigmento, sino sangre. La sangre hallada en la tela fue identificada como humana y de grupo sanguíneo AB, uno de los grupos sanguíneos más raros del mundo. Sin embargo, este mismo grupo sanguíneo aparece repetidamente en antiguas reliquias cristianas, incluido el sudario de Ovdo. Pero no se trataba de la sangre de una persona sana. En ella, los científicos detectaron nanopartículas de creatinina y ferritina unidas a la hemoglobina. Tales concentraciones extremas se producen bajo una única condición: un trauma fatal catastrófico, tortura prolongada combinada con deshidratación y destrucción muscular masiva. Cuando el tejido muscular se daña repetidamente, un proceso conocido como rhabdoiólisis, la creatinina inunda el torrente sanguíneo en cantidades enormes, y la sangre conservada en la tela registró precisamente eso. Esto no es un simbolismo, es un grito bioquímico de dolor. El análisis reveló que el hombre envuelto en esta tela no murió simplemente, sino que fue golpeado hasta un estado físico incompatible con la vida incluso antes de que comenzara la crucifixión. Esto coincide con las descripciones evangélicas de la flagelación romana realizada con la sala de banderas, látigos de cuero con pesas de plomo incrustadas. El cuerpo muestra evidencia de más de 100 golpes, y la química de la sangre revela un sufrimiento que ningún artista podría fingir. Un pintor puede imitar la apariencia de una herida, pero ninguna mano humana puede reproducir la huella bioquímica de un traumatismo extremo, politraumatismo, insuficiencia renal y choque hipoalémico. Otro misterio persistente era el color de la sangre. Las manchas en la tela permanecen rojas. Normalmente la sangre antigua se oscurece con el tiempo, volviéndose marrón o negra.
Pero el análisis científico reveló niveles inusualmente altos de bilirrubina, una sustancia liberada por el hígado durante el estrés extremo y el trauma severo. La bilirrubina conserva el color rojo de la sangre durante siglos. La sangre de un hombre torturado permanece roja. Esto no es misticismo, es bioquímica bajo un estrés insoportable. En este punto, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿qué hay de la famosa datación por radiocarbono? En 1988, las pruebas de carbono 14 parecieron zanjar el debate de una vez por todas. 3 de los laboratorios más respetados del mundo, Oxford, Zúrich y Arizona, publicaron sus hallazgos con un 95% de confianza. Según sus mediciones, la tela databa de entre 1260 y 1390, la Edad Media, una falsificación. El mundo aceptó el veredicto. Incluso la Iglesia se retractó, refiriéndose a la sábana santa como un icono en lugar de una verdadera reliquia. Pero la ciencia no se detiene. 3 décadas después, los investigadores descubrieron dónde se había cometido el error crucial. El problema no era la tecnología, sino la decisión humana de dónde tomar la muestra. En 1988 se cortó un diminuto trozo de tela, no mayor que un sello postal, del borde mismo de la sábana santa. Esa esquina había sido manipulada innumerables veces a lo largo de los siglos. Obispos y cardenales la habían sujetado durante las exposiciones públicas. Había absorbido sudor, aceites de la piel, cera de vela y bacterias. Sufrió más desgaste y contaminación que cualquier otra parte de la tela. Una investigación posterior realizada por el químico Ray Rogers del Laboratorio Nacional de Los Álamos reveló algo aún más preocupante. Esa esquina había sido reparada con tanta maestría durante la Edad Media que la reparación pasó desapercibida. La muestra no era representativa de la sábana santa en su conjunto. Tras constatar esto, la certeza de los resultados de 1988 comenzó a desmoronarse. Las monjas francesas que restauraron la sábana santa no utilizaron técnicas modernas de reparación invisible. En cambio, reforzaron el borde dañado tejiendo nuevos hilos de algodón en la tela original, cuidadosamente teñidos para que coincidieran con el color del lino antiguo. Un análisis químico posterior de la muestra exacta, examinada en 1988, reveló la presencia de fibras de algodón. Esto, por sí solo, suscitó serias dudas. El cuerpo principal de la sábana santa no contiene algodón en absoluto. Está hecho completamente de lino. Para disimular la reparación, los hilos de algodón se tiñeron con tinte de alazarina para que se mimetizaran con la tela antigua, y se utilizó goma arábiga como aglutinante. En otras palabras, el material examinado en 1988 no era el original. Los laboratorios dataron el parche, no la sábana santa en sí. Lo que midieron en realidad fue la antigüedad del algodón medieval y siglos de suciedad acumulada, no el lino original del siglo I. Esto no fue un error menor, fue un grave error de muestreo y una clara violación de las prácticas arqueológicas básicas. Datar la sección más contaminada y reparada de un artefacto es como intentar determinar la edad de una estatua antigua analizando el chicle pegado a su base. Una vez detectado este defecto, los científicos comenzaron a buscar un método que pudiera evitar por completo la contaminación. En 2022, el físico italiano Liberato De Caro, del Instituto de Cristalografía de Bari, introdujo un enfoque radicalmente diferente que no depende en absoluto de residuos orgánicos. La técnica, conocida como dispersión de rayos X de ángulo amplio, WAXS, lo cambió todo. En lugar de analizar contaminantes, este método examina el envejecimiento del lino en sí, específicamente la celulosa dentro de sus fibras medida a nivel atómico. Con el tiempo, el lino se degrada naturalmente. Las largas cadenas poliméricas de la celulosa se rompen lentamente y su estructura cristalina se deteriora bajo la exposición constante a la radiación ambiental, la humedad y la temperatura.
Este proceso funciona como el reloj interno del material. Darrow comparó muestras de la sábana santa con telas de antigüedad conocida, desde lino utilizado para envolver momias egipcias que datan del 3000 a.C. hasta textiles medievales de los siglos X al XIV. Los resultados asombraron a los investigadores. La curva de envejecimiento de la celulosa de la sábana santa no coincidía en absoluto con la de las telas medievales. Era mucho más antigua. De hecho, la estructura molecular del lino de la sábana santa coincidía con una precisión sorprendente con fragmentos de lino recuperados de la fortaleza de Masada en Israel. Masada cayó en el año 74 d.C. y los textiles encontrados allí datan de entre el 50 y el 74 d.C., en pleno siglo I, la época de Cristo. Mediante análisis avanzados de rayos X, los científicos retrocedieron la antigüedad de la sábana santa de Turán más de 1000 años, situando su origen en el corazón mismo de la historia bíblica. En 1988, la ciencia pareció descartar el milagro. En 2022, armada con herramientas modernas, lo rescató. Pero una pregunta sigue en el aire. ¿Cómo se formó la imagen? No hay pinceladas, ni pigmentos, ni tinta. La imagen existe solo en la superficie del lino, a unos 200 nanómetros de profundidad, cientos de veces más fina que un cabello humano. Si se raspa ligeramente, desaparece. No es pintura, es una transformación química causada por oxidación y deshidratación. Una especie de quemadura dejada por una fuente de energía desconocida. Los científicos intentaron recrearla de todo: ácidos, calor, radiación gamma. Nada funcionó. Solo un método se acercó: un breve e intenso pulso de radiación ultravioleta de vacío. Pero tales láseres no existían en el mundo antiguo. Para imprimir la imagen en casi 4 metros cuadrados de tela, el cuerpo habría tenido que liberar una ráfaga de energía inimaginable que duraría menos de una 1000 millonésima de segundo. Lo suficientemente potente como para marcar la tela, pero lo suficientemente preciso como para no quemarla ni destruirla. En 1976, la tecnología desarrollada por la NASA reveló algo aún más asombroso. La sábana santa contiene una imagen tridimensional perfectamente precisa. La intensidad de la huella corresponde exactamente a la distancia entre el cuerpo y la tela. Esto es algo que ningún artista, antiguo o moderno, ha podido replicar jamás. Aún más notable, el análisis digital reveló formas sobre los ojos consistentes con monedas que coinciden con raros leptones acuñados bajo el mandato de Pontius Pilate alrededor del año 29 d.C. La probabilidad de que un falsificador medieval pudiera haber conocido o reproducido este detalle es prácticamente nula. La tela también contiene polvo de Jerusalén, polen de plantas que florecen solo cerca de la ciudad a principios de la primavera y sangre con marcadores bioquímicos de tortura extrema. Los clavos atraviesan las muñecas, no las palmas, exactamente como predice la ciencia forense. Incluso se aprecian respuestas nerviosas, incluyendo la retracción de los pulgares, capa por capa, disciplina por disciplina: biología, química, física, geología, historia, numismática. Toda la evidencia converge en un solo lugar y un solo momento: Jerusalén, entre el 30 y el 33 antes de Cristo. La sábana santa se resiste a una explicación sencilla. No es una pintura, es una huella holográfica de un ser humano real, un registro forense, un testigo silencioso de un momento que alteró el curso de la historia. Regresó a su bóveda. La sábana santa permanece en silencio, pero los datos no. La leyenda, la fe y la tradición ahora están respaldadas por evidencia científica cuantificable.
Quizás algún día comprendamos por completo la explosión de energía que dejó esta huella. Hasta entonces, permanece como un quinto evangelio escrito no en palabras, sino en la materia misma. Así pues, la pregunta sigue en pie. ¿Crees que la ciencia algún día explicará un milagro? ¿O hay puertas destinadas a permanecer abiertas no a la mente, sino al corazón?